el servicio de este día, Padre, que está consagrado a ti, mi Señor, está dedicado a ti, mi Señor, y se hace para ti, Padre eterno. Bendice pues a tus hijos y a tus hijas que participan y los que escuchan en este servicio, Señor. Bendice grandemente en la vida de nuestro hermano Isaac Pérez, que será el encargado de brindarnos la palabra, tu palabra, mi Señor. También te suplico que me ayudes a dirigir estas alabanzas, Padre bendito. Te suplico por mis hermanos que apenas vienen en camino, que los traigas con bien, Señor. Por aquellos que no han podido venir por alguna enfermedad, Padre, que seas tú misericordioso con ellos y que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre sus cuerpos, Padre bendito. Te pido pues que bendigas y santifiques el servicio de esta mañana, Señor. Te lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hola, mis amados hermanos, bienvenidos todos. Bienvenidos a los hermanos de la iglesia donde pastorea nuestro hermano allí. Ahorita se me nubló la mente. Perdón, Isaac Pérez. Allá hay lugares, allá también. Bienvenidos todos. Hoy es un culto especial. Luego estaré explicando un poquito más sobre la instalación y la entrega de cargos en su momento para los invitados. Nuestro culto de hoy tendrá dos partes. La primera, el culto normal que tenemos de 10 a 12 aproximadamente, y luego tendremos la instalación y la entrega de cargos en esta iglesia. Y para los invitados también en esta iglesia tenemos la costumbre, basado por supuesto en el libro de Hechos, de tomar la Santa Cena todos los domingos. Y luego recalcaré nuevamente, pero puede participar si es que está en plena comunión y ha sido bautizado. ¿Okay? Y luego también tenemos en la Santa Cena tenemos unos minutos de reflexión. O sea, tenemos doble prédica en esta iglesia. Ahora, antes de pasar a la prédica, cuando ya la fecha está ahí, fecha de hoy. Y quiero comentar que nuestro hermano pastor Víctor hoy no está con nosotros porque ayer comentó en la reunión de varones que su mamá pues tuvo un problema en cuestión de repartición de herencia y casi que un familiar le levanta la mano. Entonces él como hijo se sintió con la responsabilidad de hoy acompañarla en esa firma de documentos para que pues no le pase nada, y por eso es la razón que no está con nosotros hoy. Bueno, ahora sí, entremos a nuestro tema. Estamos de líneas generales diciendo, eviten que ustedes caigan en la misma desgracia que cayeron la generación del desierto. Para los invitados, bienvenidos. Ahí hay lugares, por favor. Ahí, bienvenidas. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos, de Hebreos, perdón. Y el pasaje concreto abarca de los hombres del desierto, de la generación del desierto, pues no fueron fieles a Dios en esos 40 años de caminata. Y el autor de Hebreos quiere tomar ese mal ejemplo para decir a sus lectores, cuidado, no vaya a ser que ustedes también corran el riesgo de no entrar en el reposo. Entonces en estos versículos del capítulo 4, versículos 1 al 11, va a exhortarles de que ustedes sí procuren entrar en el reposo. Ahora, esta imagen ya se ha compartido antes. Cuando uno habla y habla y habla a las personas del Evangelio y te dicen, no, ya no quiero escuchar. La generación del desierto también era así. No querían escuchar a Dios. Dios los hablaba, Dios usaba a su siervo a Moisés, pero no querían escuchar. Y el autor del libro de Hebreos, escribiendo a la iglesia y luego también por implicación a nosotros, va a seguir exhortándonos.
El pasaje es largo, así que voy a leer y comentar. Exhortación para entrar en el reposo, versículos 1 al 5. Voy a leer, por supuesto, en la traducción, ahora ya no viviente, sino nueva versión internacional. El versículo 1 dice, luego de haber citado el Salmo 95, en el capítulo anterior, y luego haber aludido a Números 14, ahora les está diciendo, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo siga vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Es importante entender qué es reposo aquí. El reposo aquí es entrar al descanso y el disfrute de la tierra prometida. Que en 40 años estuvieron caminando en el desierto, cansados, pero podían entrar a la tierra prometida. Podían entrar a disfrutar, pero por su pecado no entraron. El autor del libro de Hebreos dice, mira, todavía sigue vigente la entrada al reposo. Oh, ¿entrar a la tierra prometida? ¿A Canaán nuevamente? No, porque ya no está hablando de una tierra física. El autor de Hebreos está pensando en una nueva tierra prometida. Esa tierra prometida llamamos a llamar el cielo, el reino de Dios. Allí ahora es la invitación para entrar. Así como la generación del desierto no pudo entrar por su rebeldía, sus pecados, alguno de ustedes parece que también se pueda quedar atrás. Eso es lo que está diciendo. Todavía hay promesa para entrar en el reposo, pero parece que algunos se van a quedar atrás. Parece que algunos de ustedes, dice el autor de Hebreos, todavía son rebeldes y no van a entrar al cielo, por así decirlo. Y nos está diciendo cuidado, nos está exhortando a no tomar esto a la ligera. Versículo 2. Porque a nosotros, lo mismo que ellos, note bien los pronombres, nosotros versus ellos. Nosotros primera persona plural y ellos tercera plural. Nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, el evangelio, se nos ha anunciado las promesas de Dios. Pero, note bien el adversativo, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Ellos escucharon un mensaje audible de la montaña del Sinaí, Dios hablando, y por más que escucharon ese mensaje no les sirvió. Y luego escucharon a Moisés, tuvieron las leyes y no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención en ese mensaje. Entonces hay que hacer una distinción. No solamente es oír, sino más que oír es prestar atención, y de ahí prestar atención implica obedecer. Muchos oyen, hoy están oyendo, están escuchando, pero muy pocos están prestando atención al mensaje. El autor del libro de Hebreos está diciendo, así como en el pasado muchos escuchaban a Dios en la montaña, pero no prestaban atención y por eso no entraron al reposo. Ahora, entre ustedes, dice, también hay personas que no prestan atención al mensaje del evangelio y se quieren rebelar. Versículo 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Ok, un nuevo reposo. Los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Está citando ahora el Salmo 95. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. ¿Qué reposo está hablando? Un reposo especial. Ese pueblo rebelde no va a entrar al reposo de Dios por su rebeldía, por su incredulidad sobre todo. Ahora, el autor de Hebreos está queriendo hacer una especie de exégesis y dice, ¿qué reposo? Porque la palabra reposo puede implicar muchas cosas, es el Shabbat. Y va a tratar de justificar diciendo, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Sí, porque dice 6 días creó el mundo y al 7º descansó. Es su reposo. Ese es su reposo. Pero no solamente quedó ahí, dice el versículo 4, pues en algún lugar se ha dicho así del 7º día. Y el 7º día reposó Dios de todas sus obras. Miren cómo está jugando con las palabras. Eso es una especie de exégesis, de estudio de palabras. Dios reposó de todas sus obras. Pero luego dice, citando otro pasaje,
Porque aquí está citando Génesis, ¿no? Está citando Génesis 2, donde Dios reposó de sus obras. Pero en otro tiempo, ya el Salmo 95, pasado bastantes años, va a decir, jamás entrarán en mi reposo. Oh, ¿cómo es eso posible? Si Dios reposó, pero ahora dice, entrarán en mi reposo como tiempo futuro. O sea, hay un nuevo reposo. Note bien esto, por favor. Hay un nuevo reposo. Un reposo mejor para sus hijos. O sea, Dios está invitando a las personas a unirse a su reposo, a su descanso. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, una exhortación a entrar en el reposo. Versículo 6 al 11. Un reposo sabático para el pueblo de Dios. Un reposo sabático. Un Shabbat para el pueblo de Dios. Recuerden que la palabra Shabbat significa reposo, sábado. Nosotros descansamos domingo porque Jesús resucitó el día domingo. Pero la idea teológica es que hay un reposo sabático que el pueblo de Dios disfrutará en un futuro. Dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. ¡Qué maravilloso! Todavía hay entrada. No se han cerrado las puertas. Todavía no se han cerrado las puertas para que entren más personas en el reposo de Dios. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. O sea, los que deberían entrar, no entraron. Dejaron cupos libres. Dejaron cupos libres para nosotros. Ellos por su desobediencia y nosotros por nuestra obediencia. En teoría podemos entrar por nuestra obediencia. Fe en Jesucristo y actuar conforme a su voluntad. Sigamos con el autor de Hebreos. Por eso Dios volvió a fijar un día. Es maravilloso cómo el autor de Hebreos va jugando pasaje con pasaje, va yendo de un pasaje a otro pasaje. Y aquí vuelve al Salmo 95 para hacer énfasis en la palabra hoy. La palabra hoy es muy importante. Ya en versículos anteriores había hecho uso de la palabra hoy. Y dice, Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Hoy con comillas, porque está citando el Salmo 95. Y aquí está la cita textual. Cuando mucho después, está hablando, mucho después, note bien el tiempo, ¿eh? Si creemos que Moisés sacó a los israelitas de la tierra de Egipto en el año 1446 antes de Cristo, según la tradición conservadora, la perspectiva conservadora, y David es por el 1000 antes de Cristo, mínimo hay 400 años. 400 años de diferencia. Por eso dice mucho tiempo después. No entrarán en su reposo, algunos no entraron, pero mucho tiempo después, 400 años por lo menos, o 200 si es que tomamos la otra fecha, la de los arqueólogos. Por medio de David ya se ha mencionado, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, oyen hoy. Y para el autor del libro de Hebreos, ese hoy todavía sigue siendo hoy. Porque si el año 1000 escribió David, al año 100 que escribe el autor de Hebreos, han pasado 1000 años. Y ese hoy todavía está vigente. Ahora pasaron 2000 años y creemos que ese hoy todavía está vigente. Porque todos los que creen en Jesucristo pueden entrar en su reposo. Ahora, va a ser un contraste entre Jesús y Josué. Porque el Señor Jesús ciertamente es mejor que Josué. Porque el Señor Jesús nos lleva a un reposo pleno, a un Shabbat pleno. Y no solamente a los israelitas, sino a toda la gente que cree en Él. Pero Josué, el que debería haberlos metido en la tierra prometida a los israelitas, Josué no cumplió. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Tiene razón. Si Josué hubiera llevado a los israelitas al reposo que estaba prometido, ¿por qué David, tiempo después, dice... El tiempo después habla del reposo. No entrarán en mi reposo. Porque todavía hay chance de entrar en el reposo de Dios. Versículo 9.
Por consiguiente, sí, no tengo la argumentación. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Todavía se puede entrar, hermanos. Está la puerta abierta. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Descansar de todo, de las obras que hacemos, de todas las fatigas que hacemos. Descansar como Dios descansó, en un reposo especial, en un Shabbat especial. Que estamos invitados. Habiendo declarado todo eso, ahora llega una conclusión en el versículo 11. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? La de los israelitas, de la generación del desierto, que por su desobediencia y su incredulidad no entraron en el reposo, en la tierra prometida. Y ahora nos está diciendo el autor de Hebreos, nosotros también podemos entrar ahora en el nuevo reposo de Dios, el reposo pleno, el reposo mejor, no terrenal sino celestial. Pero para eso debemos ¿qué? Esforzarnos. Esforzarnos no es solamente venir al culto. Claro, debemos creer en el Señor Jesucristo, pero es más que eso. Es esforzarse. Si solamente vienes al culto y te sientas, me sacrifico 3 horas. Bueno, 3 horas, de 10 a 12 más la venida y la ida, 3 horas. Me sacrifico todos los domingos 3 horas. ¿Eso será un gran esfuerzo? No. Requiere más esfuerzo. Y no es salvación por obras, por si acaso. No es salvación por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Pero esa fe debes demostrarlo. Esa fe se demuestra haciendo las cosas para Dios. Esforzarnos día a día. Permanecer firmes, como va a decir el autor de Hebreos constantemente. La perseverancia. Y concluyo diciendo, es que muchos de los lectores de la carta a los Hebreos estaban queriendo volver al judaísmo, dejando el cristianismo, volver atrás. Eso se llama apostasía. Querían abandonar la fe cristiana. Y el autor de Hebreos dice, no, si tú abandonas, no entrarás en el reposo. Y yo les quiero animar a ustedes ahora, ¿qué cosa harán? Yo espero que ustedes digan, me voy a esforzar por entrar en el reposo de Dios. ¿Quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Los que entrarán en el reposo del Señor, el cielo. ¿Quiénes irán al cielo? Es la pregunta ahora. ¿Quiénes irán al cielo? Ellos, los que creyeron en Jesucristo. Pero en esta iglesia, para tomar la cena del Señor también se requiere 3 requisitos: tener el nuevo nacimiento, estar bautizado y estar en plena comunión. Si cumples esos 3 requisitos, puedes tomar la Santa Cena con nosotros. ¿Ya? Las visitas, especialmente. Pero cuidado, en el caso de no cumplir con los requisitos, sabemos por 1 Corintios 11 que hay debilidades, consecuencias como debilidades, enfermedades e inclusive la muerte. Hoy es la última vez que voy a pedir voluntarios para repartir la Santa Cena. El siguiente domingo serán los diáconos los que repartirán, porque vamos a instalarlos dentro de unos minutos. Así que, por favor, 2 voluntarios que después de la oración ayuden a repartir los elementos. Vamos a orar. Oh Señor bendito, muchas gracias porque estamos aquí reflexionando sobre tu palabra. Y hoy queremos recordar que podemos entrar al reposo, a esa tierra prometida celestial, no por nuestros méritos, sino porque Jesucristo murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Creemos y somos obedientes a ti. Ayúdanos a vivir siempre para tu gloria, esforzarnos en nuestro día a día para ser hijos, para que hayan hijas obedientes, para que te honren, vivan para tu gloria. Oh Señor, te quiero
pedir que bendigas a todos los que van a participar hoy de la Santa Cena. Bendice sus vidas, Padre, ayúdalos. Bendice ahora los elementos, bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice también la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice, Señor, este acto en recordatorio del sacrificio de nuestro Redentor. Gracias. Oramos en Jesucristo. Amén. 2 voluntarios, por favor, varón o mujer, que quieran servir. Ahí ya tenemos 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Leamos versículos 23 y 24. Muy bien, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias, Señor, porque nos permites otro culto, otro domingo, ser obedientes a tu mandato. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos, por tus hijas que participaron. También quiero pedirte, uniéndome a la iglesia primitiva, orar por los enfermos de nuestra congregación. Que tú los sanes, Señor. Todos los que tienen algún padecimiento, los que tienen alguna enfermedad, los que llevan tratamiento, los que llevan estudios frecuentes. Señor, ayúdanos, provéenos para cubrir esos gastos, pero también tu mano poderosa toque nuestro cuerpo para que seamos sanados por ti, que hagas milagros en tu iglesia, Señor, que muestres tu favor nuevamente, porque tú eres bueno y apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia para que nos ayudes, Señor. Ahora te quiero pedir de manera especial por las clases que van a venir a continuación, por la prédica, que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando, que podamos prestar atención al mensaje. Usa a tu siervo, el pastor Isaac, y usa a los demás que van a estar también en clases. Señor, te quiero pedir que en tu gracia nos sigas bendiciendo, Padre. En Jesucristo oro. Amén. Ocupen sus lugares, los vasitos con mucho cuidado, por favor. Los niños que van a ir a su clase. Y quiero presentar al pastor Isaac, que pase adelante, por favor. Aquí te presto, Isaac. Con el pastor Isaac tenemos además de ser ministros de la palabra, compartimos el ministerio de alguna manera. También coincidimos en que tenemos la misma casa de estudios. Él, junto a su esposa, también estudiaron en Guatemala, en el Seminario Teológico Centroamericano, estudiaron allí la licenciatura, y de alguna manera el hecho de estudiar en la misma escuela da más confianza, porque casi no se puede prestar el púlpito a cualquiera, ¿verdad?
pero ya si estudió en la misma escuela, ya hay más confianza. Pero además de eso lo conozco desde casi llegué aquí a México con la caída de Vilca Pescher, y es para mí un gusto que estés aquí, hermano Isaac. Aquí está para cambiar, en esta flechita. Entonces, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Buenos días. Gracias por la invitación y permitirnos compartir este tiempo con la iglesia, con ustedes, el poder participar en esta actividad tan importante, solemne y formal de la iglesia en este lugar. Gracias, hermanos, y lo hemos hecho con mucho gozo y con mucho gusto, y gracias porque nos permiten hoy. Estamos iniciando una obra aquí por el Libramiento Sur. El Señor nos permita avanzar y continuar, y pedíamos pues la oportunidad de poder compartir con ustedes, y que como iglesia, Información Inicial Belén de Judá, pudiéramos acompañarles también. Y hoy estamos los hermanos aquí, y les voy a pedir que nos pongamos en pie. Están los hermanos, algunos todavía no han llegado, pero gracias hermanos por aceptarnos este tiempo y compartir con ustedes esta bendición que hoy tienen. Tenemos ahí, nos han invitado para predicar y para verla, presenciar, orar, instalar consistorio, los ancianos gobernantes, los diáconos, sus departamentos, ¿verdad? Varonil, femenil, los jóvenes, liturgia, y el asunto de una enseñanza, un estudio bíblico teológico. Todo esto es importante en nuestras iglesias, hermanos, y poco a poco el Señor va ordenando y va ayudándonos a instalar y a proveer cada uno de los medios, de las personas, de los recursos que ahí se necesitan. Hoy ustedes han dado este paso como iglesia. Puedo evitar hacer algunos comentarios en cuanto a todo lo que, o parte de lo que implica todo esto que ustedes estarán llevando. Sé que han recibido clases muy buenas, varias clases, y con hermanos bastante preparados, muy preparados, ¿verdad? Hermano Amner, el pastor Víctor, conocedores de la palabra y del tema, y no hay duda, hermanos, de lo que ustedes han recibido. Ha sido una muy buena instrucción y una muy buena enseñanza en este proceso que están iniciando acerca de esta instalación de sus consistorios, sus diaconados y todos los departamentos. Quisiera ocupar algunos momentos, algunos tiempos, hermanos, para recordar algo. En la iglesia, hermanos, la única autoridad es el Señor Jesucristo. La única autoridad es la palabra del Señor. La única autoridad a través del Espíritu Santo. Los hombres que están al frente, llámese pastor, líderes, solamente ejercen una autoridad, pero nunca estará esa autoridad por encima de la palabra, de las Escrituras, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Eso, hermanos, siempre debe latir en nuestro corazón. Yo sé que ha latido, pero hoy más que nunca quiero hacer ese llamado para recordarles nuestra máxima autoridad por encima de toda persona, todo liderazgo y ministerio, siempre será el Señor Jesucristo y su palabra a través del Espíritu Santo. Sistemas de gobierno, ustedes conocen mucho acerca de ello, y en lo personal estamos bastante empapaditos en ello también. Y se irán enfrentando a situaciones y desafíos que la misma obra y la iglesia requerirá, hermanos. Ustedes han visto mucho de la teoría y tendrán que ir relacionando e intercalando esa teoría, esos conocimientos con los desafíos prácticos que la obra demanda. El Señor promete en su palabra que la iglesia va a perseverar siempre, no claudicará, no fallará.
Y eso, hermano, siempre nos lleva a confiar, a descansar plenamente en nuestro Señor. Teniendo en cuenta eso, hermanos, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar desafíos. Y entonces, ¿qué tal si pensamos en un problema en la iglesia? Hay un problema en la iglesia, hay que cambiar un foco, porque el foco ya no sirve, ha fallado. Un ejemplo un poco absurdo quizás, ilógico, pero ese es un problema en la iglesia. Hay que cambiar ese foco. Y entonces, cuando hablamos de sistema de gobierno, podremos encontrarnos un sistema de gobierno episcopal donde tiene sus líderes, sus pastores, sus diáconos, sus ministerios. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, el foco se cambia. El foco se cambia. Punto. Si hablaríamos de un sistema de gobierno presbiteriano, entonces tenemos ahí un grupo de ancianos, de líderes, están al frente de un presbiterio y también colaboran pastor, líderes, ministerios. Y entonces necesitamos una solución. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos la reunión? ¿Convocamos a una reunión? ¿Esperamos un reporte para atender esta necesidad? No es muy urgente porque hay muchos focos, ¿verdad? Pero es el único foco que tenemos en la iglesia. ¿Cuál es la solución? Y entonces, hermanos, tenemos un detalle también. El mismo problema en un sistema de gobierno congregacional. Y entonces está el pastor, los diáconos, sus líderes, sus ministerios. ¿Y cuál es la solución? Alguien preguntará, ¿y quién lo descompuso? Alguien dirá, pues, el encargado. ¿Habrá que pagarlo? Y entonces alguien va a preguntar, ¿y cuánto cuesta ese foco? Y entonces alguien más dirá, ¿y por qué no compramos un foco más grande? Porque necesitamos más luz. Hay hermanos que ya no ven y entrar. Y entonces al final dirán, hermanos, vamos a convocar a una reunión extraordinaria. No pudimos arreglar el asunto del foco. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermanos? En la iglesia hay situaciones y necesidades apremiantes que tienen que ser atendidas inmediatamente, que no tienen que ser postergadas, que hay urgencia en atenderlas y resolverlas. Que también en la iglesia se necesita tener un cuerpo de hermanos, líderes fuertes, maduros, que hayan crecido en la fe para tomar decisiones sabias. Que puedan conducir a una respuesta espiritual y favorable que atienda la necesidad. Pero también habrá decisiones en las que la iglesia tendrá que estar involucrada y conocer qué es lo que está pasando. Hermanos, si nuestra máxima autoridad es la palabra, es Jesucristo, el Espíritu Santo, tenemos un pequeño detalle. Los sistemas de gobierno están dirigidos por seres humanos falibles. Los sistemas de gobierno en las iglesias están dirigidos por hombres falibles. Esto nos demanda y nos pide y nos exige buscar y refugiarnos en la palabra de Dios. No habrá de otra, hermanos. Nos invita también, hermanos, a cuidarnos. La historia de la iglesia nos muestra mucha información al respecto de la simonía, del nepotismo. Cuidar mucho esas cosas, hermanos, siempre será importante para tomar decisiones en pro, en beneficio de la obra y del reino de Dios y que glorifiquen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi perspectiva personal, hermanos, es un liderazgo plural, donde hay hermanos que están ahí, que conocen, que aman la obra, que se involucran y donde todos participan guiando
cuidando y pastoreando a la iglesia. Si pudiéramos pensar que la iglesia fuera así, ¿verdad? Y entonces, no mucho concibo un asunto de un liderazgo así. Ancianos, pastores, obispos. Porque quizás tenemos un cuerpo de ancianos, pero probablemente pudiera dar la idea de un sistema jerárquico. Entonces habría que cuidar eso también, para que quienes están al cuidado, no hay jerarquía en la iglesia del Señor, para cuidarnos del poder, para cuidarnos de sostener entre todos la obra del Señor. De manera personal no concibo un asunto, sin embargo, hermanos, concibo un asunto que sus ancianos y gobernantes, Pedro dice, yo anciano también como ustedes, dentro de la misma grey y dentro de la misma congregación, aman, cuidan, sostienen y todos pastorean la iglesia del Señor. Ustedes han estudiado mucho acerca de los requisitos de quienes hoy conformarán cada uno de los departamentos y áreas, hermanos. Han estudiado y han visto mucho acerca de ello. Éxodo nos ayuda con estos requisitos. Deuteronomio nos ayuda mucho de ello. Hechos nos ayuda también, pero quizás los más conocidos son Timoteo y Tito. Y un llamado en el Señor, hermanos, siempre prestemos atención a esos requisitos de quienes irán conformando nuestro liderazgo. De manera personal, yo creo, hermanos, que hay dos requisitos que no deberíamos de pasar desapercibido. Uno de ellos es quienes conformen nuestro liderazgo, quienes estén al frente para el cuidado, el sostenimiento y el pastoreo de la iglesia, deberían de tener, creo yo, conocimiento bíblico. Necesitan conocer la palabra. Necesitan saber qué dice Dios, porque las decisiones que se van a tomar son decisiones de la iglesia. Y entonces necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué dices de esta iglesia, Señor? ¿Qué dices? ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué manda tu palabra? ¿Qué nos manda? ¿Qué debemos hacer como líderes? ¿Qué debemos hacer como ancianos gobernantes, como diáconos? ¿Qué es lo que Dios no solamente dice, sino enseña en su palabra? Pero un segundo requisito que yo también considero, hermanos, es quienes están al frente, sí o sí, creo yo, deben de tener un corazón pastoral. No es negociable, creo yo, porque las decisiones que se tomen tienen que tomarse basados en las Escrituras, pero pensando en el reino, pensando en las ovejas, pensando en las características de ellas, y que, hermanos, esto de un corazón pastoral, sí o sí, siempre será necesario. Veremos la obra con los ojos que el Señor quiere que la veamos. Esa es mi perspectiva, hermano, y no quise desaprovechar esta oportunidad para compartirla con ustedes. Es algo de lo que considero ahí, y ojalá, hermanos, pueda ayudar en lo que ustedes están aprendiendo y en lo que ustedes irán conociendo poco a poco. Pero bueno, hermanos, hoy he titulado a esto Menos grandes y más siervos. Menos grandes y más siervos. Hemos leído un pasaje en Marcos. Yo quisiera ir a un paralelo en Mateo. Así es que vamos, hermanos, todos, por favor. Mateo capítulo 20. Voy a pedirle que nos pongamos de pie, por favor. Mateo 20, por favor. Vamos a leer del verso 17 al versículo 28. Mateo 20, hermanos, por favor, verso 17. Vamos a leer el 17 al 28.
Por favor, leamos todos esta palabra. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Permítanos orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque podemos compartir como familia en ti, Señor, este tiempo de comunión. Podemos leer tu palabra, mirarla con nuestros ojos, oírla con nuestros oídos, hablarla con nuestros labios, sentirla, Señor, y vivirla con nuestra mente y corazón. Señor, queremos ir a tu palabra, queremos hacerlo de una manera humilde. Permite que todos nuestros sentidos estén prestos, atentos. Danos un corazón dócil, frágil a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de ella. Háblanos a través de ella y que nuestro corazón sea un corazón receptible. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Cuando hablamos del liderazgo cristiano, una de las necesidades más apremiantes y urgentes, de manera general, ha sido, es y será un liderazgo motivado bíblicamente. Existe un grave peligro, amados hermanos, cuando las perspectivas del mundo acerca del liderazgo se filtran o son incorporadas en las iglesias, aún a veces en nuestros hogares. Cristo nos dejó ejemplo y una enseñanza de cómo guiar a otros. Vamos a ver un pasaje, hermanos, que bien podría ayudarnos a entender mejor este asunto del liderazgo de servicio. Este tema, la grandeza, está en el servicio, o menos grandes y más siervos, diría alguien por ahí. Quizás es importante también hacer alguna mención en cuanto al liderazgo. Algunos dicen que el liderazgo es saber a dónde uno se dirige y tener la habilidad de inspirar a otros en esa dirección. Es saber a dónde uno se dirige y tener la habilidad de inspirar a otros en esa dirección. Hay quienes también hablan de servicio. Podríamos ver servicio, algunos lo definen como que implica una actividad responsable, una posición subordinada y un espíritu sumiso. Hay quienes dirían que el liderazgo y servicio son opuestos. ¿Qué dice nuestro pasaje? Hemos leído, hermanos, y esta es la tercera vez en que Jesús nuevamente anuncia su muerte. Lo ha hecho en el capítulo 16, 21, en el capítulo 17, 22, y ahora en nuestro pasaje que estamos hablando, Mateo 20, nuevamente el Señor anuncia su muerte.
Con ello se espera que los discípulos puedan comprender la magnitud de los eventos que están por acontecer. Nuestro pasaje en Mateo particularmente nos presenta la petición de dos hijos. Bueno, es la madre quien se acerca a Jesús según Mateo, pero dos hijos, Jacobo y Juan. ¿Quiénes son, hermanos? Jacobo y Juan, aunque su mamá es la que actúa en este pasaje. Pero también un grupo restante de discípulos los otros días que reaccionan con cierta molestia quizás. Hermanos, en el capítulo 19, verso 27, vamos por favor todos, si nos acompañan. Ahí mismo en Mateo capítulo 19, verso 27. Verso 27 y 28. Perdón, podemos leerlo todo, dice. Entonces, leamos todos, hermanos. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En estos versículos el Señor Jesús hace mención a sus apóstoles de una promesa para el establecimiento de su reino en su segunda venida. La gloria de sentarse sobre 12 tronos y juzgar las 12 tribus de Israel, dice este versículo. Y quizás queremos pensar que ellos se preguntaban: ¿y en qué lugar quedaré yo? ¿Y en qué lugar estaré yo? En ese contexto, hermanos, parece que no hay ningún problema en la petición hecha por los dos hijos de Zebedeo. Es más, el Señor Jesús en ningún momento les censura o les reprende por ello. Entonces, no deberíamos ser tan severos o reprobarles por el hecho de que desearan estar cerca del rey. Pero lo que sí es reprochable y censurable son su egoísmo y su ambición. Quizás pensaban, entre más cerca del rey, mayor poder, mayor autoridad. Pero, ¿cuál es la verdadera motivación al ocupar dicha posición? ¿Cómo actuarían ellos al tener una posición que pareciera superior a otros? Y bien podríamos hacernos la pregunta todos: ¿cómo deberíamos o no deberíamos actuar al ocupar cargos o ministerios en la iglesia? Estas podrían ser, hermanos, algunas de las interrogantes que nuestro pasaje hoy nos podría ayudar a responder con mucha sinceridad, pero también con mucha responsabilidad. Veamos entonces que Jesús enseña y explica a sus discípulos la manera en que los gentiles ven la grandeza o el liderazgo o el estar al frente de otros, como queramos llamarle. Pero aquí Jesús enseña contra un liderazgo bajo la perspectiva del mundo. Un liderazgo bajo la perspectiva del mundo. Versículo 25, 20-25, tenemos por ahí de Mateo. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los que son gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Existe una gran tendencia a mirar el liderazgo o estar al frente de un grupo como un asunto de autoridad. Ya hemos visto que dentro de la iglesia, ¿quién es la autoridad, hermanos? La Escritura, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero existe una gran tendencia a veces a mirar el liderazgo como un asunto de autoridad. Entonces, algunos sienten que la autoridad o el derecho de poder mandar o hacerse obedecer, a veces piensan, da permiso de dirigir gobernando o imponiéndose a otros, sin darse cuenta que está el peligro de resultar en un liderazgo desviado. La petición de Jacobo y Juan va en el sentido de querer sentarse o de querer ocupar lugares prominentes, lugares de privilegio.
Eso hasta cierto punto podría parecer que no tiene ningún problema, pero el Señor va más allá y ve las intenciones y motivaciones de ellos. La enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos en cuanto al liderazgo es radical y se contrapone al liderazgo del mundo secular. Y para ello, Mateo va a usar dos palabras, le llamarían algunos dos verbos muy enfáticos, para decirnos cómo es el liderazgo del mundo, de los gentiles, o cómo no debe ser nuestro liderazgo desde la perspectiva bíblica. La primera cosa que la primera palabra que Mateo usa es que ellos se enseñorean. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Los gobernantes se enseñorean. La idea sería la de ejercer o conseguir dominio o control sobre los que están abajo. En ese sentido hace referencia a los gobernantes, a los grandes, a los de puestos altos, a los magnates, a los jefes de las naciones, es decir, a todo aquello que no es Israel. Ellos podrían darse cuenta, hermanos, cómo era el imperio romano como gobernante hacia el pueblo, pues Roma se sentía como si fueran sus dueños absolutos. Su pasaje en Marcos 10, hermanos, usa una expresión algo así como los que aparentan gobernar, para referirse a los gobernantes o a los señores, o los que parecen gobernar, o hay jefes que se creen con derecho a gobernar. En general, la idea es que estas personas se consideran con derecho a gobernar, pero Jesús cuestiona dicho derecho. Así pues, Jesús le dice a sus discípulos que fuera del pueblo de Dios, los gobernantes gentiles dominan y tienen señorío sobre el pueblo. Se enseñorean. Es interesante, hermanos, que esta palabra enseñorearse se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y todas ellas en sentido negativo. Todas ellas en sentido negativo. Por ejemplo, se usa aquí en Mateo y se usa en Marcos para hablar del señorío de los gobernantes. Una tercera ocasión se usa del poder de los demonios sobre los hombres, allá en Hechos 19:16. Vamos por favor a este pasaje de Hechos 19:16. Dice el pasaje, Hechos 19:16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta es la tercera ocasión en la que se usa esta misma expresión de enseñorearse. Y una cuarta ocasión habla del mal actuar de los ancianos sobre los que están, de los santos que están a su cuidado, y eso está en 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío. Vemos entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo nos hace un llamado. Las naciones, los que están al frente, se enseñorean de los que están abajo. Una segunda expresión, hermanos, que Mateo usa en esos versículos es que ellos ejercen sobre ella potestad o tienen bajo su autoridad. Aquí hace referencia a una manifestación incorrecta del ejercicio de la autoridad. Implica ejercer autoridad sobre los que están abajo. Implica ejercer autoridad por cuenta propia o dominar sobre. Y esto era una descripción de la manera en que los romanos gobernaban. Ellos gobernaban con una autoridad absoluta, implementada por su poder avasallador que tenían de su ejército. Entonces ellos abusaban de la autoridad y oprimían al pueblo. Un comentarista escribe que en su utilización anterior, esta expresión de enseñorearse significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otros, incluso a sí mismo. Y más tarde vino a denotar a quien actúa en base a su propia autoridad. Hasta aquí
la cita de este comentarista, y expresa la idea de ejercer el poder contra. Habla de un ejercicio incorrecto del poder. Imponer la voluntad a otros. El resultado será un liderazgo movido por el poder de quienes desean el control. Seguramente los discípulos consideraban el reino de los cielos desde la óptica de los reinos de las naciones, desde la óptica romana. Probablemente implicaría eso. Y Jesús, hermano, les hace un llamado a reflexionar y a pensar que eso ocurre solamente en el mundo de las naciones gentiles. Hace algún tiempo vi un artículo titulado El poder de los gobernadores. Ese artículo es 2 hojitas quizás, pero destaco algunas líneas de ello. Durante más de una década, dice ese artículo, acumularon un poder inédito en la historia del país y ahora se resisten a abandonarlo. Los gobernadores son casi como los señores de horca y cuchillo, y su poder, su capacidad de arbitrariedad recuerda a la Edad Media. No es una exageración, dice el artículo, llamarles los nuevos señores feudales. Hasta aquí el artículo. Hermanos, este es un llamado para todos nosotros. Llámese anciano, gobernante, diácono, varonil, femenil, jóvenes, pastor, servidor o cualquier otro ministerio que tengamos en la obra. Debemos tener cuidado en nuestra responsabilidad de dirigir, de guiar y de cuidar a otros. ¿Cómo vamos a actuar sobre los que están a nuestro cuidado? ¿Cómo actuamos en nuestro hogar, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos? Este asunto trasciende la iglesia y va más allá y llega hasta nuestras vidas personales y nuestros hogares. Es un llamado, hermanos, para que veamos el lugar en que Dios nos ha puesto y lo veamos con sus ojos, los ojos que Él quiere. Hermano, pero que estas 2 maneras de actuar no tengan cabida y sean desechadas en nuestro liderazgo y ministerio en el reino de Dios. Amén. Que estas 2 maneras de actuar no tengan cabida y sean desechadas en nuestro liderazgo y nuestros ministerios en el reino de Dios. No quiero pasar desapercibido también el asunto que presenta Mateo de una madre acudiendo con el Señor. Como padres también somos responsables, hermanos. ¿De qué somos responsables? Somos responsables de interceder ante el Señor por nuestros hijos, como lo ha hecho esta mamá. Pero cuidado cuando lo hacemos por motivaciones o pretensiones incorrectas o egoístas. Somos responsables de la influencia que tenemos en nuestra familia, ya sea con la esposa o con nuestros hijos. Parece que la mamá de estos 2 hijos ha reflejado cierta debilidad en su carácter. Probablemente se hubieran puesto de acuerdo, dicen algunos, al participar de esta aventurada y ambiciosa petición. Pero como padres también somos responsables en nuestro hogar. ¿Cómo guiamos y conducimos a nuestra familia? Nuestro liderazgo, hermanos, no debe regirse bajo la perspectiva incorrecta, la del mundo. Por el contrario, Mateo nos enseña entonces, hermanos, un liderazgo bajo la perspectiva de Jesucristo. Un liderazgo bajo la perspectiva de Jesucristo. Por favor, hermano, vamos al versículo 26 y 28, por favor. En Mateo, regresemos a Mateo, por favor. Mateo 26, leamos todos, hermanos. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos, hermanos, que Mateo nos presenta también, consideramos, un liderazgo bajo la perspectiva bíblica o la perspectiva del Señor
Jesucristo. La grandeza del reino. El reino de Jesús, hermanos, funciona totalmente opuesto a cualquiera de los reinos de las naciones. La grandeza en el reino sigue un camino totalmente diferente al que es de la naturaleza de los reinos de esta tierra. Así pues, el Señor Jesucristo fue muy enfático en sus palabras. Mas, sin embargo, por el contrario, mas entre vosotros, dice Mateo, no será así. Otras versiones usan no es así entre vosotros, y me inclinaría mucho a este asunto del verbo presente. No es así entre vosotros, o que no sea así, o no debe ser así entre vosotros, dice el Señor. Entonces Jesús les advierte, hermanos, y confronta a no seguir el sistema de liderazgo del mundo, y por el contrario les llama a seguir el liderazgo con su ejemplo. Entonces vemos en el versículo 26, un líder, veo aquí, hermanos, un líder es un servidor. Dice el versículo, será vuestro, ¿qué? Vuestro servidor. Ser verdaderamente grande significa amar a otros y servirlos por amor. Es probable que ellos, los dos, y quizás los demás, no estaban buscando un lugar para servir, sino una posición para ser admirados, o para ser reconocidos, o para tener el control. El Señor Jesús dice, será vuestro servidor. Servir a las mesas, dirían algunos. Esto describe el trabajo, hermanos, de un siervo que quita diligentemente el polvo de una mesa. Sin embargo, el énfasis aquí está en el trabajo que se lleva a cabo. De modo que quien quiera hacerse grande en el reino del Señor, tiene que caracterizarse por ser un servidor de sus hermanos, por trabajar en pro y en beneficio de sus hermanos, por los más vulnerables, por los más necesitados. Sin embargo, lo que va involucrado también es más que la atención a las mesas. Exige todo tipo de actividad sacrificial a favor de los demás. Entonces no solo se trata de trabajar o de hacer algo, sino se trata de sacrificarnos. Es decir, estar en un lugar al frente, hermanos, implica ir más allá de lo que a mí me dijeron. Implica ir más allá de lo que a mí me corresponde. Implica decir, aquí está mi vida, Señor, rendida a ti, por amor a mis hermanos y por amor a tu obra. El deber de todo discípulo, mis queridos amados, es servir a Jesús a través de servir a sus hermanos, servirse unos a otros, y lo hacemos por amor. Y esto implica humildad, mis amados hermanos, implica humildad. Un líder servidor debe estar dispuesto a trabajar, sea cual sea el trabajo, por muy duro que éste sea, a cualquier hora, en todo momento, en toda circunstancia. Debe de estar dispuesto a ensuciarse con su tropa para lograr sus objetivos, o para que sus objetivos se lleven a cabo, se realicen y se cumplan. Hermanos que han sido designados por la congregación para ocupar la dirección, el cuidado y la guianza de esa congregación. La invitación es a trabajar. Trabajemos, hermanos, nos arremanguemos la camisa y nos ensuciemos, nos pongamos el mandil y vamos a trabajar por amor al Señor y su obra, realizando ese trabajo duro que la obra requiere. No hay nada que otro haga que yo no esté dispuesto a hacer, si sirve para promover el bien de todos. El servicio es incompatible con el abuso de autoridad y el enseñoreamiento sobre los seguidores. Sirvamos al Señor, hermanos. Trabajemos en la iglesia y fuera de ella. Tengamos o no tengamos un cargo o un ministerio, Dios nos manda a servir a todos. Nos esforcemos, hermanos, a tal grado de dar más y más por amor de mis hermanos, y que eso nos lleve a hacer actos de amor que sirvan para dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo
en la iglesia y fuera de ella. Un líder que es siervo, dice el versículo también, y será vuestro siervo. Describe a aquel que no tiene derechos ni existencia propia. Dicen algunos, solo existe para los demás. Quizás haría referencia a una persona que ocupa el peldaño más bajo de nuestra escala social, el último peldaño, cuya vida gira en torno al servicio de los demás. El énfasis ahora ya no es el trabajo. El énfasis con estas expresiones ahora recae en la relación esclavo-amo. Jesús nos enseña, hermanos, que la grandeza en el reino se alcanza desde la condición de un lugar bajo, la de un siervo que se entrega a los demás, con tal de agradar a su amo. El siervo, aún más que el diácono, está por debajo de los demás. Quizás la expresión, dirían algunos, siervo, podría ser sinónimo del anterior, servidor. O quizás podríamos distinguir entre el primero, que éste contempla al siervo en relación con su obra, es decir, lo que hace el servidor, mientras el segundo, el siervo, le considera en relación con su dueño, es decir, por quien hace lo que hace. Pero el verdadero título de honor, hermanos, de un creyente es el de ser siervo. Jesús hace ver a sus discípulos que en el reino de los cielos no hay jerarquías, hermanos, y en los lugares más dignos son para aquellos que ejercen el trabajo en la condición de un esclavo. Dos cosas, hermanos, me invitaría a considerar de estas palabras, sea cual sea el lugar que yo tenga en la iglesia. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer como ministerio? Vamos a tener que preguntarnos eso constantemente. ¿Qué vamos a hacer como ministerio? O ¿qué es lo que yo voy a hacer en el lugar que Dios me ha confiado? La iglesia me ha confiado. ¿Qué voy a hacer yo? No para mi beneficio, sino para el beneficio de la obra en este lugar. Pero segundo también, lo que voy a hacer, ¿por quién lo voy a hacer? ¿Por quién hago lo que hago? Que mis mejores motivaciones, hermanos, nuestras mejores motivaciones, sean las de agradar a Dios. Sean las de ser usado para engrandecer la obra en este lugar. Y no hay ningún impedimento que nos impida servir y rendir nuestra voluntad al Señor, que es mi amo. Yo hago, y lo que haga siempre lo haré con amor. Ese debería ser siempre, hermano, nuestro sentir y nuestro pensar. Lo haremos de la manera más humilde, con tal de agradar a nuestro Señor. Un líder, hermanos, también, alguien que está al frente, es aquel que se sacrifica por otros. Versículo 28, se sacrifica por otros. El Señor acaba de anunciar en su pasión y su muerte una manifestación de entrega, de servicio y de humildad. Sin embargo, Cristo hablaba de sufrimientos y ellos de gloria. Jesús anuncia desprecios, azotes y burlas, mientras ellos buscaban honores y puestos de distinción. Pero Jesús es claro. Jesús es un claro ejemplo de abnegación, de sacrificio, de renuncia al yo. No vino para ser servido. Jesús concluye enfatizando su segunda venida en un ámbito de servicio. Es decir, hay un propósito en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No vino para ser servido. Eso contrasta totalmente con el propósito de los gobernantes gentiles. Cristo renunció a su propia voluntad e intereses a favor de nosotros, a favor de otros. Así también, mis queridos amados hermanos, nosotros, que nuestros propósitos sea el de servir a otros con amor y humildad. Jesús es un claro ejemplo no solo de abnegación, sino también un acto voluntario, pues dice el versículo, vino para dar su vida. Es decir, Él mismo se dio, o dándose a sí mismo. Él se vació, Él se dio por completo. Así nosotros, hermanos, somos llamados a darnos por completos al Señor. Cristo se dio para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. Cristo es ejemplo también porque no buscó beneficios ni intereses.
personales. Dice la Escritura, Él se dio en rescate. Su vida fue entregada por rescate por muchos. Él pagó el precio, hermanos, para darnos la libertad. Él pagó el precio para darnos lo que hoy usted y yo tenemos. Es un acceso, una entrada a su presencia, y podemos gozar de su compañía, de su presencia, de su amor. Nosotros usemos de su ejemplo, sirviendo por gratitud por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y todo lo que hará por nosotros. ¿Se acuerda de los 2 discípulos que llegaron con Jesús? ¿Recuerda quiénes son? Jacobo y ¿quién? ¿Recuerda lo que ellos pedían? Un lugar especial. Acerca de Jacobo, de Santiago, sería el primer apóstol muerto en la historia de la iglesia y condenado a muerte por Herodes Agripa ya por el año 44. Hechos 12:2 nos habla y nos narra al respecto. En relación a Juan, Juan no fue muerto, se cree, violentamente, pero se vio unido a los padecimientos de Jesús. Por ejemplo, Juan fue encarcelado, Hechos 4:13. Juan fue azotado con varas, Hechos 5:40. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Sabe qué? Y en esa isla era donde los romanos enviaban a los delincuentes más peligrosos. Una tradición dice que intentaron matar a Juan y fue echado vivo en una cazuela con aceite hirviendo. Todo lo que estaban dispuestos a hacer y a dar por el Señor. Nosotros hoy estamos aquí con tanta comodidad. ¿Por qué no damos nuestra vida rendida por completo al Señor? Jesús nos enseña entonces, hermanos, que el camino a la grandeza es buscando el puesto más bajo, el del servicio, y entregarnos completamente al Señor y a su obra. Que nuestra perspectiva, hermanos, que tengamos en nuestro ministerio a partir de hoy sea la misma. Ya sea un liderazgo en la iglesia, un ministerio, un lugar, o en la familia, con la esposa y los hijos, demos ejemplo de servicio, de entrega y de humildad completa. Póngase de pie, hermano, por favor, vamos a orar. Yo quisiera invitarle, hermanos, a todos, que podamos cerrar nuestros ojos. Este es un llamado para todos. Ocupemos o no ocupemos un lugar, un puesto, un cargo, un ministerio en la iglesia. Es un lugar para que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser vibre al servir al Señor, tiemble ante su presencia. Que podamos agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por dar su vida, por darnos perdón, por entregarse por completo para rescatar, para pagar el precio por usted y por mí. Pero hoy tenemos la bendición de ser miembros de su familia, esta gran familia en este lugar, Comunidad de la Gracia. Y decimos gracias, Señor, porque hoy nos permites poder reunirnos para adorar y glorificar tu nombre. Pero de manera personal, la iglesia, creo, como un organismo que tiene vida, da vida, porque tú eres vida, Señor. Tu palabra es vida. Pero también necesitamos siempre en la iglesia tener un orden, tener personas que nos guíen, que nos cuiden, que velen por nosotros, que nos pastoreen, que nos muestren tu palabra, que nos enseñen qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, por todos nosotros, tengamos o no tengamos, ocupemos o no ocupemos un lugar de un liderazgo o estar al frente. Tenemos un llamado de servicio bajo tu perspectiva, Señor. Danos un corazón de siervo, un corazón que trabaje duro, arduamente, que ame tu obra, que esté dispuesto a ponerse el mandil, a ensuciarse por otros,
que no importa las circunstancias, yo esté dispuesto a servir en este lugar. Sé con todos mis hermanos de esta congregación, de esta amada iglesia, con ellos, Señor, sígueles guiando, sígueles sosteniendo, sígueles instruyendo en los pasos que ellos tengan que ir dando, Padre divino. Pero que todo lo que hagan y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo la perspectiva tuya. Danos humildad, Señor. Danos un corazón humilde también. Ayúdanos a esforzarnos, a sacrificarnos. Ayúdanos a velar por los intereses tuyos, de tu obra, de las ovejas, Señor. Guía a nuestros hermanos en este lugar. Perdónanos, Señor, si a veces hemos fallado en guiar también nuestras vidas, en guiar nuestras familias, nuestros hogares. Hemos fallado en guiar nuestro ministerio, nuestro liderazgo. Si en algo hemos fallado, te pedimos perdón. Pero ayúdanos, Señor, a buscar siempre lo que tú quieres para nosotros a través de tu palabra. Gracias pues te damos en esta hermosa tarde. Nos ponemos en tus manos y que nuestro corazón, Señor, arda estar sirviéndote cerca hacia ti, con nuestras vidas, dones y talentos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por invitarnos y hacernos parte de esta gran bendición, de un gozo que la iglesia está llevando a cabo, y por permitirnos, hermanos, un momento tan solemne, importante en la vida de esta iglesia, de esta congregación, es llevar a cabo la ceremonia de instalación de su consistorio, de sus ancianos, gobernantes, de sus diáconos y los departamentos varonil, femenil, jóvenes, liturgia y también una enseñanza bíblica teológica. Después de todo ese proceso, ya ustedes ya conocen, nuestro hermano Abner también lo ha mencionado. Hoy, ante la presencia del Señor y de su iglesia en este lugar, reconocemos el llamado y el compromiso de este consistorio de ancianos, gobernantes y de sus diáconos. Y yo voy a pedirles de favor que si pueden pasar, vamos a mencionar primero lo que es el consistorio, ancianos gobernantes. Podemos pasar al frente, ¿verdad, hermano? Hermano Abner Bartolo. Tenemos a Mauricio Ramírez. Tenemos a Gustavo Liébano. Tenemos a Eddie de León. Y tenemos a Raúl Monzón. Ellos son los hermanos que la congregación ha elegido como su consistorio y ancianos gobernantes. ¿Es así, hermanos? Amén, amén, ¿verdad? Vamos ahora a pedir a los hermanos que conformarán el diaconado de la congregación. Javier Lucas, hermano Javier Lucas. Hermano Eric Liébano. Rebeca Díaz. Hermana Rebeca Díaz. Hermano Elio Escobar. Y hermana Ofelia Cortés. Ellos son los hermanos y hermanas que la congregación, la iglesia de este lugar ha designado y han escogido como su cuerpo diaconal. Amén, hermanos, ¿es así? Amén. Quiero, hermanos, esto es algo solemne, formal, y así lo consideramos y así lo vamos a hacer. Quiero invitarle a todos, no será una prédica otra vez, pero vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versos 42 al 44. Lucas 12, 42 al 44. Hermanos, queremos compartir esta palabra, esta porción de la Escritura con ustedes. Y todos los demás hermanos vamos a
participar, por favor, leyendo. Dice 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Este pasaje de Lucas, hermanos, habla de un mayordomo, pero un mayordomo fiel y un mayordomo prudente. Un mayordomo es aquel que tiene la responsabilidad de cuidar los bienes que no son suyos, son de su amo. Y Lucas escribe, hermanos, que Dios espera de sus hijos que sean mayordomos, que cuiden de la obra del Señor. Y Lucas nos da dos características, hermanos, de estos mayordomos: que sean fieles y que sean prudentes. Y eso, hermanos, estaremos orando también desde nuestro lugar, porque Dios les permita ser fieles y prudentes en este servicio y ministerio que ustedes van a llevar, porque sirven y atienden a los que están bajo su cuidado. Hermanos ancianos, gobernantes y diáconos, recuerden, solamente son administradores, no somos dueños de la obra. Sean fieles, sean siervos fieles, de confianza. Cumplan lo que el Señor les ha encomendado. Háganlo con responsabilidad. Háganlo con entrega, como Dios se lo ha encomendado. Pero también sean prudentes. Actúen de manera justa, sin distingos, propiciando y buscando siempre el bien de la obra. Mantengan la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando tomen decisiones, que sean decisiones basadas en la palabra de Dios, pero también que sean decisiones manifestando ese corazón pastoral que Dios espera, un corazón que ama la obra del Señor, que sean decisiones en pro, en beneficio de la obra, velando por el engrandecimiento del reino en este lugar donde el Señor les ha puesto, y que esas decisiones, hermanos, siempre sean basados en su palabra, en la palabra del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, tengo el gran privilegio, honor y el gozo de compartir con ustedes este tiempo, y me han permitido orar. Y yo voy a hacerlo, hermanos, pero antes yo voy a pedirles algo ante la iglesia de los hermanos y ante la presencia del Señor, hermanos. Hermanos ancianos, gobernantes y diáconos, en cuestiones de doctrina, yo les voy a preguntar y les voy a comprometer, hermanos, y ustedes tienen que decir si están de acuerdo y se comprometen ante el Señor y ante su iglesia. Quizás no vamos a levantar la mano, pero podría poner su mano en el corazón, podría ponerse usted comprometido, consciente de todo lo que vamos a hacer más adelante. En cuestión de doctrina, preceptos y prácticas, ustedes estarán influenciando a quienes hoy se les está confiando comunidad de la gracia, y lo harán en cosas tan trascendentales que es lo celestial. Yo les pregunto, amados hermanos, ancianos, gobernantes y diáconos, ¿serán ustedes fieles y prudentes, preservando y recordando que las metas del cristianismo, entre otras, es el evangelismo, el discipulado, la enseñanza, la edificación, el estímulo al amor y a las buenas obras, el equipamiento y el establecimiento de otros en la fe? ¿Se comprometen ustedes a ser fieles al Señor? Amén, hermanos. Ustedes entonces, hermanos, se comprometen ante el Señor de llevar adelante la obra en este lugar que el Señor les ha establecido. Por cuanto han sido llamados para este ministerio que Dios les ha confiado, ¿se dedicarán ustedes con la ayuda de Dios a desarrollar fielmente sus tareas? ¿Se comprometen a cuidar, a edificar y a pastorear esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo donde Él les ha puesto? Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Hemos escuchado, hemos visto, y ustedes son testigos de que nuestros hermanos han confirmado, y nosotros vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, los hermanos de la iglesia. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor.
Por favor, hermanos, todos unidos, clamando al Señor. Este proceso, hermanos, que ustedes han llevado a cabo no ha sido fácil. Seguramente han habido desafíos, han habido situaciones quizás en las que había que aclarar, que explicar, en las que había que ajustar ciertas cosas. Pero con nuestros ojos cerrados podemos darle gracias a Dios, porque hoy ustedes pueden ver el resultado de lo que durante tanto tiempo han orado, y hoy pueden verlo hecho una realidad. Padre, y aquí están tus hijos, aquí estamos en esta congregación, Señor, agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Pero oramos, Señor, por nuestros hermanos que conforman de ahora en adelante este consistorio, el grupo de ancianos, gobernantes, y este grupo de hermanos también, hermanos y hermanas que conformarán el diaconado de esta iglesia. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo les guíe, para que tu Espíritu Santo les dé sabiduría, Señor, para que tu Espíritu Santo, tu presencia les sostenga, les siga sosteniendo cada día, Padre amado. Vendrán luchas, situaciones difíciles que como iglesia ellos van a seguir enfrentando. Señor, que ellos puedan refugiarse en tu palabra, que ellos puedan refugiarse, Señor, en ti. Guíales, Señor. Sígueles dando ese amor pastoral, ese corazón pastoral por las ovejas, Señor. Que ellos puedan, en las tareas que les corresponde, ellos puedan llevar adelante tu obra en este lugar, en el evangelismo, en el discipulado, en la edificación, en la enseñanza, en la predicación, en las visitaciones. Señor, tómalos en tus manos. Y hoy, de manera humilde, yo te doy las gracias porque me permites ser parte de esta celebración de tus hijos. Hoy yo te doy las gracias, Señor, porque nos permites poder estar con ellos y rogar junto con ellos por la obra en este lugar. Aquí están mis hermanos, Señor, los ponemos delante de ti. Que ellos puedan siempre tener ese corazón servicial y ese corazón de servicio. Que todos ellos siempre estén dispuestos, Señor, a entregar todo por gratitud hacia ti. Los pongo en tus manos, Señor. Yo te doy las gracias porque la obra que tú comenzaste, dice tu palabra, la irás perfeccionando. Y Señor, este es un buen momento para decirte gracias por nuestros hermanos. Los ponemos delante de ti. Sé tú con nuestros hermanos y hermanas, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas felicidades, hermanos. Que Dios les bendiga y les use grandemente en la obra. Ánimo a ustedes y que el Señor les siga sosteniendo en este lugar. Para nosotros es un gozo poder acompañarles. Que Dios sea con ustedes. Ánimo, hermanos, que Dios les sostenga. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, hermanos, también tendremos la instalación de los departamentos y entonces vamos a pedirles por favor a ellos que pasen. Tenemos el departamento varonil, está Pastor Víctor Rangel, bueno, nos han comentado, pero hemos escuchado la situación, ¿verdad? Hermano Gustavo Liévano y Eddie de León. Tenemos el departamento femenil, nuestra hermana Maite Leal, Dulce Valdivieso y Marlene Coutinho. Departamento juvenil, Eric Liévano, Jacobo Lucas y Elisama Lucas. .
También tenemos los hermanos que conformarán el departamento de liturgia. Raúl Monzón, Pasti Leal y Mauricio Ramírez. Mauricio Ramírez. Y tenemos el departamento de educación bíblica teológica, nuestro hermano Abner Bartolo, nuestra hermana Maite Leal, ya está, y nuestra hermana Ofelia Cortés. Nuevamente, hermanos, es un gozo para nosotros el formar parte de esta celebración, de la instalación de sus ministerios y estos departamentos. Y les animamos, hermanos, como lo hicimos anteriormente, fidelidad al Señor. Seamos mayordomos fieles al Señor, responsables. Entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, los recursos a la obra del Señor. No escatimemos por trabajar en ello. Nos esforcemos cada día. Entreguemos más allá, hermanos, porque Dios lo dio todo por usted y por mí. Hermanos, yo les haré las preguntas casi similar a las de nuestros hermanos anteriores. Y ustedes pues, responderán si aceptan o no. Pero dice, serán ustedes fieles, hermanos, y prudentes, perseverando y recordando las metas del cristianismo y colaborando en el engrandecimiento del reino de Dios en esta iglesia y a donde se requiera, a través del evangelismo, el discipulado, la enseñanza, la edificación, el compañerismo y el establecimiento de la fe en otros. ¿Serán ustedes fieles, hermanos? Por cuanto han sido llamados ustedes para este ministerio que se les ha conferido, hermanos, se dedicarán con toda la ayuda y la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes a desarrollar fielmente sus tareas y sus responsabilidades. Se comprometen ustedes a cuidar y a edificar esta iglesia del Señor, Comunidad de la Gracia, a través de sus propias vidas, de sus dones y de sus talentos. Vemos, hermanos, y somos testigos de esta respuesta y compromiso ante la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermanos, y les voy a invitar nuevamente a que ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar por nuestros hermanos aquí al frente. Y voy a invitarles a que todos, en un mismo sentir, podamos cerrar nuestros ojos, elevar nuestro clamor y nuestra oración y gratitud al Señor. Hoy ustedes han pasado un proceso selectivo donde han escogido a sus hermanos y hermanas que estarán sirviendo a través de los diferentes departamentos que atenderán las necesidades, algunas de esas necesidades apremiantes que la iglesia tiene en este lugar. Pero con gratitud y con gozo podemos orar y elevar nuestro clamor al Señor. Decirle gracias, Señor, porque hoy tenemos delante de la iglesia a un grupo de hermanos y hermanas comprometidos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, a ser buenos administradores, a vivir con honestidad, con integridad, agradándote a ti, Señor, colaborando con todo el liderazgo que hay en este lugar para hacer ese apoyo. Oramos, Padre Divino, para que ellos también a través de sus vidas, sus dones y sus talentos sigan siendo esa parte fundamental de la organización de esta congregación. Yo los pongo en tus manos a cada uno de ellos, de mis hermanos y hermanas. Oramos delante de ti como iglesia, como hijos tuyos, y te decimos también, Señor, guíales a ellos. Ordena su corazón, sus mentes, sus pensamientos. Dale sabiduría, Señor, para cumplir fielmente con las responsabilidades que ellos tendrán que realizar. Guíales a través de tu palabra, Señor.
ilumina su mente y su corazón. Pero que tu Espíritu Santo también, Señor, les mueva a tener ese corazón pastoral, ese corazón de apoyo, ese corazón de amor, de entrega sacrificial por sus hermanos. Señor, ayúdales a cada uno de ellos a trabajar desde esas áreas donde tú les has puesto, Padre Divino, con los adultos, varones, con las damas, con los jóvenes, en la liturgia, en la enseñanza bíblica teológica. Señor, usa a nuestros hermanos en nuestro ruego. Sé tú con ellos, Señor. Sosténles, sígueles sosteniendo para que nuestros hermanos, aún y a pesar de la adversidad y de la situación que el enemigo quiera poner, ellos se mantengan unidos, Señor. Ellos se mantengan fuertes delante de ti. Te pedimos que tú los sostengas, sé con ellos también, con sus familias, y permite, Señor, que sean hallados fieles, mayordomos fieles ante ti. Señor, los ponemos pues en tus manos para que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Nuevamente, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les sostenga, que Dios les instruya cada día y sea con cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo poder compartir con ustedes, hermanos, en este tiempo. Antes de terminar, hermanos, yo quisiera hacer un llamado a la iglesia en general. Antes de terminar, yo quisiera hacer un llamado a la iglesia en general. Quiero por favor que vayamos a Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Vamos todos, hermanos. Este es un tiempo formal y solemne, y así lo vemos y lo tratamos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Por favor, hermanos, leamos todos, versículos 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, el Señor, me dirijo ahora a la iglesia, a toda la iglesia en general, ya sea usted tenga un cargo, un ministerio, haya pasado o no, pero a toda la iglesia en general. El Señor nos insta, hermanos, y les insta a ustedes como iglesia, comunidad de la gracia, como congregación en este lugar, a reconocer y a tener en alta estima a quienes trabajan en la obra, a quienes dirigen y a quienes os amonestan. Hermanos, bien valdría la pena escuchar el consejo de Dios. Respétenlos, ámenlos, hónrenlos, apóyenlos, hermanos, en su liderazgo y trabajen juntos en pos de la obra. Únanse todos, hermanos. Y yo le quiero preguntar a la iglesia en general, hermanos, hoy hemos sido testigos de la instalación, consagración y juramentación de los candidatos escogidos por ustedes, por la iglesia. Hermanos, miembros de esta amada iglesia Comunidad de la Gracia, ¿se comprometen ustedes a ser fieles en la oración y el respaldo de los esfuerzos de los que a partir de hoy les darán dirección, guía y cuidado a su vida, hermanos? ¿Se compromete la iglesia a orar por ellos? ¿Se compromete a apoyarles, a respetarles? Amén. Así es, hermanos. Hoy domingo 18 de enero del 2026. Más o menos ya pasó el tiempo, pero vamos a hacerlo así, ¿verdad? Siendo las 12 horas con 31 minutos. En las instalaciones de esta iglesia, Comunidad de la Gracia, ha quedado instalado formalmente la forma de gobierno y liderazgo que como iglesia han acordado desarrollar.
iniciándose así formalmente un periodo nuevo de servicio, de guianza y de cuidado en esta congregación. Que el Señor sea con ustedes, mis amados hermanos, comunidad de la gracia. Glorifiquen siempre al Señor. No quiero pasar por alto algo. Vivan en unidad. Propicien la unidad. Fomenten y busquen la unidad. Y juntos como iglesia de Cristo, extiendan el reino haciendo discípulos que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga y sea con todos ustedes, hermanos, para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo.